Buenas tardes, bienvenidos. Estoy con Julio Menajovsky, fotoperiodista muy reconocido en su ámbito. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? En principio, Julio, yo quería preguntarte, por supuesto, por tus inicios. Naciste en el año 1950, año bastante politizado, controversial. Entre medio habían, ¿cómo es? Golpes de estados y demás. ¿Cómo fue crecer en ese contexto? Bueno, toda mi generación, cuando hablamos de mi generación, digo los que nacieron más o menos en torno a 1950, conocen que en nuestro país, hasta llegar a un momento donde la democracia representativa, a través de la elección de sus gobernantes, a través de elecciones y demás, fue una conquista, ¿no es cierto? Y no fue algo dado de hecho. A pesar de que había habido ya formalmente gobiernos democráticos, lo cierto es que los gobiernos democráticos hasta entonces, hasta el 1983 estoy hablando, Sí. estuvieron condicionados, ¿no es cierto?, bajo la vigilancia o la intervención directa de las Fuerzas Armadas, que se habían constituido como un partido político en los hechos, porque interferían en las decisiones, ¿no es cierto?, del destino del país. Desde afuera del gobierno y cuando no les alcanzaba, directamente tomando el gobierno. Así fue que desde que yo nací estuvo el golpe del 55 que derrocó a Perón. Luego con el gobierno de Frondizi hubo muchos planteos militares. Luego le siguió el gobierno de Ilia, De Ilia, con proscripción del peronismo, ¿no es cierto? Y en el año 66 el gobierno de Onganía relanzó a una escala aún mayor el nivel de violencia en el país. Después del 1969 con el Cordobazo, que fue una gran rebelión popular, y ahí aparece una nueva escalada de violencia mucho más grande, donde dio por resultado el nacimiento de organizaciones político-militares que planteaban, ¿no es cierto?, lo que los mismos militares habían enseñado durante su participación. Que el poder nace de la fuerza y que la fuerza, cuando es necesaria, la fuerza es armada. Y la política se había convertido casi en un sinónimo, ¿no es cierto?, de quién hace de quién pone un pie, ¿no es cierto?, con una fuerza efectiva. Hasta que en el 73 viene un nuevo turno democrático, muy controvertido, muy complejo, el de Cámpora, que luego va a ser presidente por 45 días, luego el de Perón. Definitivamente vuelve Perón. Claro, luego Perón muere, va a ser reemplazado por Isabel Perón, con unas fuerzas paramilitares amparadas por la misma estructura del Estado, con lo cual el carácter democrático de ese gobierno está en franca discusión, hasta que los militares vuelven a hacer un nuevo golpe de Estado, ya muchísimo más violento, con una participación en la represión clandestina, apropiándose de locaciones del Estado, como son comisarías, cuarteles, hospitales y todo para tener centros de reclusión clandestina, hasta que finalmente en 1983 retorna a la democracia con muchas dificultades, pero sin interrupción al día de hoy. Bueno, en 1973 yo tenía 22 años. Claro, pero previamente vos militaste para el PRT, ¿no? Claro, para el Partido de claro, Trabajadores. porque muchísimos jóvenes veían que la única manera de no solo interesarse en la cuestión pública, sino de intervenir en ella, era a través de la política, y la política era violenta, era un sinónimo de política y violencia. ¿Cuándo comenzaste a militar? Yo comencé a militar en el año 72. Antes del colegio secundario, yo ya andaba dando vueltas con el intento de la formación de un centro de estudiantes, y en el año 72 de una manera un poco más decidida. Esos años que en principio estuviste encarcelado, ¿cómo los viviste? ¿Qué significaron para vos? Porque aparte de quitarte tiempo, vida, ¿no?, es invaluable, también te quitaron tiempo con tu hijo, tu mujer, Claro. tu esposa. Yo estaba haciendo tareas barriales,
Yo no intervine en lo que sería la parte armada, pero sí estaba en una organización que la promocionaba. Claro. Así que bueno, me tocan las generales de la ley. Y en una ocasión donde estaba en una situación por fuera de la ley, me detuvieron, me hicieron una causa judicial por estar en un automóvil que no tenía los papeles en regla. Y había algunos elementos ahí en ese coche que yo no pude explicar de dónde Claro, venía. ¿de dónde venía? Y me dio una condena de 3 años, pero los años que yo tuve preso fueron 9. Es decir, que tuve 6 años sin ninguna intervención de ningún juez, por impedio del estado de sitio. Y yo ya estaba casado y mi hijo nació cuando yo ya estaba preso, así que lo conocí detrás de las rejas. Bueno, un día en la cárcel es suficiente para darte cuenta lo que es lo que significa perder la libertad, ¿no? Perder la libertad de movimiento, perder la libertad física. Porque en definitiva, las causas por las cuales yo estaba preso quizás me sea mucho más libre que si yo me hubiera quedado de brazos cruzados frente a una inquietud que yo sentía genuina e impostergable. El preso político de la cárcel es la imagen, está lo más alejado que se pueda uno imaginar a de un tipo deprimido que está tras las rejas mirando para afuera a ver cuándo recupera la libertad. Por supuesto que anhelábamos salir de ahí lo antes posible, pero nosotros estábamos por una causa que importaba a mucha más gente, más que a uno mismo. Uno se alimentaba a partir de la fuerza colectiva, ¿no? Y la fuerza colectiva alguna vez la fuerza colectiva que representábamos los presos y adentro, más que pensar ir hacia adelante, porque la situación era de mucha desventaja en todos los aspectos de la dictadura, fue de ver cómo nos preservábamos. ¿Cómo hacíamos para que poner un muro de contención a todas las políticas que se daban nuestros carceleros para provocar nuestro quiebre moral? Intentaron todo. Nos sacaron libros, nos prohibían juntarnos más de a dos. En algún momento una risa un poquito más exagerada era motivo de una celda de castigo. Y eso fue una escuela que no se la deseo a nadie porque parece que está preso, pero el que la tuvo que pasar sabe de qué estoy hablando. En algún sentido me hizo una persona mejor. En ese tiempo de encarcelamiento y de mucha violencia, como vos lo decías, la violencia también la viviste en carne propia dentro de la cárcel. Claro, las torturas eran muy frecuentes. Y una vez que ya estábamos presos con legalizados ya era más difícil porque estábamos bajo juez y aparte la cárcel recibía visitas internacionales de la Cruz Roja y de tal lugar y nos tenían como una vidriera para negar que hubiera desaparecidos en Argentina. No, tenemos presos, los presos están ahí, fíjense, los podría visitar en cualquier momento, pero nosotros estábamos visibles. Pero la tortura psicológica, como por ejemplo dejarte encerrado 30 días en un calabozo, donde a la noche te sacaban el colchón y la frazada, no te deja una lesión física que alguien puede ver, pero eran torturas. Y aparte de algunas ocasiones golpes también, por supuesto. Yo estuve desaparecido 2 días donde nadie sabía dónde yo estaba. Yo fui torturado en una comisaría y en un lugar que nunca supe dónde era. Sí, la verdad que esa época fue, bueno, en principio, como te decía, bastante violenta y los que lo sufrieron, esa tortura en carne propia, lo manifiestan así, de esa manera. Y la tortura que recibieron los familiares a partir de lo que a nosotros nos pasaba. Ajá. Porque la desesperación que tenía mi madre, mi compañera, mi viejo, se imaginaban lo peor. Porque aparte pasaban cosas muy serias y ellas no sabían cuando venían de visita si me iban a encontrar. Y fueron años, no es que fue una semana, 15 días, fueron 6 años de una incertidumbre día a día de no saber qué iba a pasar conmigo. Una vez que saliste de la cárcel, ¿qué hiciste? Una vez que salí de la cárcel, respiré hondo, me tuve que acostumbrar a caminar por las calles llenas de colectivos y coches que pasaba todo lo que da. Me sentí un poquito perdido los primeros días, pero mi gran tema era juntarme con mi mujer y mi hijo, que para ese entonces ya estaban viviendo en Francia. ¿Ellos previamente en qué año se fueron? En el 78. Y se fueron porque la cárcel que yo estaba, que era una cárcel en La Plata, habían empezado a desaparecer familiares. Pero eso implicó un alejamiento físico que después tuvimos que
que recuperar.